Escritura, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Una vez más, 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Padre, te pedimos en esta hora que tu poder y tu sangre preciosa, Señor, no permita, Señor, que nada ni nadie estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender y comprender la magnitud, Señor, de nuestra independencia. Te suplicamos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos des, Señor, sobre todo a mí, Señor, palabras, Padre bendito, que sean claves, Señor, en el entendimiento y en el conocimiento de todos los que estamos en esta tarde, Señor, delante de tu presencia. Este mensaje, Señor, es para tu pueblo, para tus hijos, para los que aman tu nombre, para los que han decidido seguirte y buscarte y seguirte, Señor, para ser considerados, Señor, Padre bendito, pueblo tuyo, ser considerados tu iglesia, Señor, y poder disfrutar de todos los beneficios y todas las bendiciones, Señor, que conllevan, Señor, en tener la actitud de escucharte, de oírte, de entenderte y comprenderte, Señor, para ser cada día más perfectos y mejores, Señor, y poder así disfrutar de la herencia, Señor, que tú tienes preparada para aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. Te suplico, por lo tanto, que reprendas todo espíritu contrario, todo espíritu de incredulidad, todo pensamiento inicuo, Padre bendito, que quiera estorbarnos, Padre bendito, para entender lo que hoy tú nos vas a declarar. Así es que ayúdanos a tener atención, Señor, respetarte, Señor, porque tú mereces respeto cuando hablas, Señor. Te suplico, por lo tanto, que nos ayudes, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Hay una palabra clave en la cual se diferencia la independencia de México que con la revolución. Son dos cosas que quizás lleven consigo, ¿verdad?, la lucha, ¿verdad?, por esos dos valores. Pero en el primero, la palabra independencia quiere decir que somos independientes, ya no dependemos, ¿verdad? ¿De qué fuimos independientes? Fuimos independientes del gobierno español. España nos gobernaba y dependíamos de ese gobierno. Aunque algunos mexicanos eran libres, ¿verdad?, pero dependían del gobierno de España, había todavía muchos que eran esclavos, que habían sido comprados por los españoles y por lo tanto no tenían, ¿verdad?, libertad, y por lo tanto eran esclavos del gobierno de España. Por lo tanto, muchos de ellos lucharon por deshacerse del gobierno de España y poder así independizarse, ya no depender del gobierno de España. Eso es lo que quiere decir independencia, que nos quitamos el yugo español, que nos quitamos que tuviéramos virreyes,
del gobierno español. Eso trasladado al espiritual es exactamente lo que pasó y lo que pasa en nuestra vida. Antes nos gobernaba y dependíamos completamente de Satanás, del pecado. No podíamos vivir sin el pecado. El vicioso no puede vivir sin su vicio. El adúltero no puede vivir si no sigue adulterando. Ya lo hizo la primera vez, lo puede hacer la segunda, la tercera y hasta la cuarta y la quinta. Él mismo quiere independizarse, pero no puede. Por lo tanto, la independencia es importante porque hubo quien se levantara, ¿verdad? Y entre ellos entendemos, ¿verdad?, que los que se levantaron para dar el grito de independencia, porque ya estaban cansados de tener que estar bajo el yugo español. Gritaron el grito, así que el grito de libertad que todos conocemos y que entre las cosas decía: viva la independencia de México, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva Morelos. Y así cada uno de los que formaron el ejército que quiso y buscó la manera de hacer de México un pueblo libre. Nosotros también tenemos quien, ¿verdad?, espiritualmente nos ha hecho libres. Y entre los tres, y todavía un ejército después, buscó la libertad espiritual y libertarnos del yugo de la religión. Nosotros éramos muy religiosos, sin pensar, sin saber, sin entender, y nos dejábamos llevar precisamente por los dogmas religiosos. Hasta que alguien vino y nos habló, tan especialmente que Él tuvo la gracia y la bendición de concedernos ser libres de ese yugo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El primero que nos lo concedió fue precisamente el Padre de los cielos. El Padre de los cielos fue el primero que nos concedió. Dice el versículo 12 de lo que acabamos de leer: dando gracias a quién, al Padre, ¿verdad?, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Lo cual quiere decir que Él nos hizo aptos. Inclusive hay un texto que dice que deberíamos de considerar que Dios, el Padre, nos llevó al arrepentimiento, el paso inicial para nuestra liberación, el paso inicial para nuestra independencia, el arrepentirnos de nuestros pecados. Hay muchos que se creen libres, pero están presos todavía porque no se han arrepentido, porque creyeron que el decir Jesús te recibo como mi único y suficiente Salvador era una fórmula mágica, que con decir esas palabras ya era yo libre. No es así, no es así. El Espíritu Santo tiene que comprobar que nuestras palabras nacen de un profundo arrepentimiento y de una infinita conciencia de que somos unas llagas podridas, que no merecíamos ser independizados, que no merecíamos ser libertados, que porque nuestras maldades, ¿verdad?, impedían que, hermano, fuéramos libres.
Aquel que no se ha arrepentido y que no ha clamado a Dios y tratado de alguna manera de no solo convencer, sino que el Señor, el Espíritu de Dios que lo escudriña todo, cheque y certifique que nuestro arrepentimiento es genuino. Que nos cayó el 20 de saber que nuestras maldades crucificaron a Jesucristo, de ser partícipe de ese sacrificio, porque con nuestras maldades correspondimos, hermano, dimos validez a que el Señor fuera sacrificado. El que no siente ese dolor de saber que mis maldades crucificaron a Jesucristo e hicieron que derramara de su sangre, no puede adquirir esa libertad que el Señor, hermano, nos ha propuesto. Así es que el Padre nos dice que Él, y nada más que Él, nos ha llevado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Primera parte de nuestra libertad. El Señor nos concedió. ¿Qué nos dio? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero de millones y millones de gente que hay allá afuera, a nosotros nos escogió. ¡Aleluya! Ese es motivo para, así como dijimos al padre de la patria, a Miguel Hidalgo, ¡viva Miguel Hidalgo!, ¿verdad? Así podríamos decir, ¡viva nuestro Padre Celestial!, ¿verdad? Que nos dio, hermano, y nos concedió la bendición de adquirir la libertad que ahora disfrutamos. Oh, gloria al Señor, esa es una bendición. Aleluya. Después, aquí dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vamos a Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 3. ¿Verdad? Y lo vamos a leer hasta el versículo 7. Abra bien los ojos, porque esto es una enorme bendición de la cual ya nosotros somos partícipes. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Eso es impresionante, hermano. ¿Sí? Es verdaderamente un tesoro incalculable que nos entregan. No solamente nos independizan del pecado, sino también nos entregan una herencia gloriosa que disfrutamos como hijos de un rey. Una herencia que no es quizás física, ¿verdad? No es absolutamente física, es una herencia, hermano, espiritual, que todo aquel que ha recibido y es adoptado como hijo, disfruta de esa bendición. La primera bendición que disfruta
buscaron los insurgentes, hermano, los que buscaron la independencia, es ya tener paz, ya disfrutar de una paz, ya no tener ¿cómo se dice? Ya no tener que depender de lo que el gobierno español le quisiera dar. Porque el gobierno español decía, si quiero te doy de comer, si no quiero no te doy de comer. Tú eres mi esclavo y por lo tanto dependes de mí. Que no se te olvide que dependes de mí. Ahora ya no dependemos de un gobierno corrupto, de un gobierno, hermano, que hizo muchas atrocidades con los indios. Ahora dependemos, hermano, de un Padre todo bondad, todo amor, todo misericordia, que dice su Hijo que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar de Él el oportuno socorro. Lo cual quiere decir que ya no estamos solos, ya no dependemos de las circunstancias. Ahora dependemos de un Padre que por medio de su Hijo, que es el que ganó nuestra libertad, porque Él fue el que la ganó. Cristo fue el que la ganó. Y por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Ah, pero es diferente, porque ahora el Señor ya no nos llama esclavos, nos llama siervos. Ese es un grado un poquito más, ¿verdad? Está sujeto a su amo, sí es cierto, sí es cierto. Pero como su amo ya no es el corrupto de antes, ahora nuestro amo es bueno, es amoroso, es misericordioso, es un honor servirle, es un honor estar sujeto a Él. Ya no, hermano, nos amenaza para que estemos, ya no está el látigo para amenazarnos, hermano. Simplemente, hermano, su amor nos ha conquistado. Su amor nos ha, hermano, adquirido de tal manera que ahora nosotros no, hermano, tenemos ninguna objeción de sujetarnos a Él. No sé si lo alcance a comprender o entenderlo, pero eso es una gran bendición. Ahora dice aquí que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso es muy importante, porque ahora en la segunda personalidad que tuvo que ver en nuestra independencia espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue el paladín, fue el héroe, fue, hermano, a Morelos le dicen el siervo de la nación. Yo le digo a Jesucristo también el siervo de mi salvación. ¡Aleluya! Sí, porque Jesucristo fue un siervo que se sujetó al Padre para hacer la voluntad del Padre, que quería que nosotros fuéramos libres. Ay, es una bendición esto. Y por lo tanto, Jesucristo interviene en su parte para que nosotros fuéramos libres. Al primerito que le cortaron la cabeza, hermanos, hace 200 años, fue a Miguel Hidalgo. Fue el primerito que apresaron, fue el primerito que alcanzaron los españoles, pero ya se había encendido la llama, hermano, de la independencia. ¿Sí? Fue el primerito que alcanzaron y mataron. El primerito que por nuestra independencia dio su vida se llama Jesucristo. Fue el primerito, hermano, que tomaron, hermano, y que todo el pueblo y toda la gente gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y todo por nosotros. Yo no tengo con qué pagarle. Yo le sirvo
no por intereses insanos. Yo le sirvo porque tengo una profunda gratitud en ese Cristo glorioso que dio su sangre por mi vida. No tengo ningún derecho, hermano, escatimarle absolutamente nada, hermano, para que su servicio sea completo y sea hecho para su honra y su gloria. Desde que el Señor compró mi alma y desde que el Señor alcanzó mi alma y mi vida, hermano, desde ese día decidí seguirlo, hermano, por sobre todas las cosas. Pidiérame lo que me pidiera. Y yo siempre le dije, Señor, que mi primera predicación que yo dé sea tan llena de tu gracia y de la gratitud, Señor, que yo tengo contigo, Señor. Así todas mis predicaciones lleven el Señor ese sello de gratitud a ti por haber hecho lo que hiciste por mi vida y por mi alma. Cuando alguien piensa de esta manera, hermano, no es difícil la consagración, no es difícil serle fiel, no es difícil obedecerle, ya es parte de nuestra naturaleza. Así como Jesucristo fue fiel, fue obediente y todo, esa naturaleza que Cristo tenía pasa a nosotros, hermano, pasa a nosotros, para hacernos también a nosotros de esa manera. ¿Cómo se logra? Comprendiendo y entendiendo la magnitud de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Que no lo tomemos como lo toman, hermanos, los que hacen la celebración en Semana Santa en Iztapalapa, que solamente, hermano, es un ritual, pero que no hay absolutamente nada, hermano, porque sus vidas siguen iguales. No, nosotros cuando hemos entendido y comprendido quién nos aleluya, gloria al Señor, independizó, ¿verdad? Entendemos que tenemos que seguir adelante y no voltear atrás, porque Él es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Vamos también, hermano, a Gálatas 5, versículo 1. Aleluya. Que pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Aleluya. Pablo recomienda, para que tú no te regreses de esta libertad, para que no voltees para atrás, debemos estar bien conscientes de que esa libertad, la forma en que la ganó Cristo, la forma, hermanos, en que su ministerio fue, hermano, el más glorioso y el más hermoso, la forma en que Cristo se dio a sí mismo y se dice la palabra que se despojó de toda su divinidad, se despojó de toda su gloria y de todo su poder para caminar juntamente con nosotros. ¡Aleluya! Para darnos cuenta que ese Cristo glorioso se hizo como uno de nos, se hizo como uno de nosotros, sentía lo mismo que nosotros, padeció lo mismo que nosotros, hermano. Cuando uno entiende y comprende eso, entendemos, hermano, la grandeza de un Jesús que con su sangre preciosa compró nuestras vidas que estaban sujetas a servidumbre. Y Pablo recomienda, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estate plantado, seguro de la salvación
porque a ti te compraron y a ti, hermano, te hicieron libre. Y luego agrega, ya vas hacia allá, no volváis, no voltéis para atrás, no volváis otra vez a ser presos del pecado, a ser presos de lo que era. Si eras un mentiroso y Dios te hizo libre de la mentira, no vuelvas para atrás a volver a caer a lo mismo, a la misma costumbre de traer a tu boca la mentira. No, sé firme en lo que has creído, porque ahora el que te compró, llamado Cristo, dice la palabra que ese Cristo significa la verdad. En otras palabras, el que te compró fue la verdad. Y la verdad, hermano, no puede, hermanos, la verdad, dejar que vuelvan de nuevo a la mentira. Ay, Padre. Amén. Está firme en lo que has creído. No voltees para atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Es que ya están echando fuertes, hermano. La libertad está. Estamos celebrando la independencia con cohetes, lo estamos celebrando. Aleluya, gloria al Señor. Así es que, hermano, Dios no quiere que volvamos a la esclavitud. Ya somos libres. Ya no podemos seguir teniendo la misma malicia que teníamos antes. No tenemos que tener el mismo vicio que teníamos antes. No tenemos que tener lo peleonero que éramos antes, ¿verdad? Que no nos podían mirar porque qué cosa, ¿verdad? No, ya no podemos volver a hacer lo mismo. Tenemos que luchar y estar firmes porque ya Dios, por medio de Cristo, ya nos hizo, ¿qué? Libres. Esa es la gran bendición de esta independencia. ¿Sí me explicó? Aunque la independencia de México necesitó de otra revolución para volver a ser libres, porque aunque ya no eran esclavos, los campesinos eran sometidos, hermano, a verdaderas injusticias, comprándole su maíz y su siembra y pagándoles jornadas muy bajas. Prácticamente eran esclavos, hermano, y tuvo la necesidad de ejercer de nuevo una revolución para volver a ser, según ellos, libres. Y así vienen cada día, ¿verdad? Hasta la fecha quieren que seamos libres, pero la libertad no está en los gobiernos físicos. La libertad está en Jesucristo. Dice que la nación, bendita la nación, así dice el texto, bendita la nación de la cual Jehová es su Dios, porque será prosperado en todo lo que haga. Aleluya, gloria al Señor. Así es que la independencia, hermano, que cree el mundo, es lo que creían los judíos. Los judíos esperaban un libertador que los libertara de los romanos. Y creían que Jesucristo era el que iba a ser libertado por los romanos. Por eso los judíos, cuando vieron a Cristo clavado por los romanos, dijeron: no, pues este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque pues, que es el que pensábamos que nos iba a libertar de los romanos, y por lo tanto este no. Pero Jesucristo sí era el libertador, pero no de los romanos, porque la libertad que traía no solamente era para el esclavo, sino también para el opresor. Ay, bendito sea Dios. Porque lo que Dios quería era hacer libre no solamente a los judíos, sino también a los romanos. Por eso Pablo les manda una carta ¿a quiénes? A los romanos. Porque el Señor no era libertador de un pueblo, era el libertador de todo el mundo. Qué maravilla, qué belleza, qué grandeza del Señor. Alaba el nombre del Señor. Pero hubo un tercero. Amén. Vamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ya van dos. El Padre nos lo concede, el Hijo lo
sacrificio, hermano, nuestra libertad. Y ahora vamos a ver el que está en Romanos 8, versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Otro de los cuales participan en nuestra independencia, el Espíritu Santo. Y el Señor recomienda que tenemos el Espíritu Santo desde que creímos. Ahora sí que dicen, aunque usted no lo crea, usted lo tiene porque el día que creyó, que se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón al Señor, el Espíritu Santo comprobó que usted tenía un arrepentimiento genuino, habiendo comprendido el sacrificio de Jesucristo. Si eso no ha pasado en la persona, aunque se diga cristiano, no es cristiano. Puede que sea cristino, pero no cristiano. Porque el verdadero cristiano recibe a Jesucristo convencido, bien convencido, que con su sacrificio perdonó mis pecados. En otras palabras, yo recibo a Cristo como mi Salvador y en eso recibo el perdón de mis pecados. Por eso Cristo siempre se acercaba a una persona, y le decía, antes de sanarlo, le decía, tus pecados te son perdonados. Porque para Dios es muy importante que sean perdonados tus pecados. ¿Sabe por qué le decía tus pecados te son perdonados? Porque Él, que sabía el todo del hombre, entendía y comprendía que la persona enferma que se le acercaba le pedía antes que nada perdón por sus pecados y por sus maldades, y confesaba sus maldades ante Jesús, aún en pensamiento, sin decirle palabra al Señor, ¿verdad? El Señor percibía que esa persona estaba pidiendo perdón, que no le estaba tanto importando su enfermedad, sino que le estaba importando más su amargura que traía dentro de su alma. Y por eso el Señor, ante los ojos de los demás, se adelantaba y le decía, tus pecados te son perdonados. Tan es así que los fariseos dijeron, pero ¿quién se cree este? ¿Quién se cree este para poder perdonar pecados? Eso solamente Dios. ¿Quién se cree? Y entonces el Señor les dijo, para que veas que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, puede perdonar pecados, te digo, toma tu lecho, tómalo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. En otras palabras, comprobó la sanidad porque la fe de esa persona ya estaba clara al pedirle perdón al Señor Jesucristo por sus pecados. No, qué barbaridad, qué alabado. Aleluya. Así es que muy importante para el Señor que para que una persona sea sana necesita arrepentirse de sus pecados y venir al altar o allí en su casa o donde usted crea, hacer un examen verdadero de conciencia y decirle, Señor, si algo te ofendí. Dígale como David. David dijo claramente, Señor, perdona mis pecados, aún los que me son ocultos. Fíjese nomás lo que dijo, aún los que son ocultos. ¿Qué quiso decir David? Quiso decir, a lo mejor hice algo que ni cuenta me di, o algo que hice y no pensé que fuera pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación a veces?
Y habrá que decirle al Señor: perdóname, Señor, si te fallé de alguna manera. Ten misericordia de mí. Porque hay veces que esta humanidad, Señor, hace cosas que quizás no te agradan. Ten misericordia de mi alma y de mi vida, para ser considerado verdaderamente ¿qué? Libre. Aleluya. Amén. Entonces ya está el Padre, otro el Cristo, ahora el Espíritu ya está, hermanos, obrando juntamente y conjuntamente para lograr la independencia de nuestra alma y de nuestra vida, que estaba encadenada por la maldad, por la opresión del enemigo y por las tinieblas. Ahora somos libres gracias a su amor y su misericordia. Vamos a Juan 8:32. Juan 8:32. Hay otro más que interviene en nuestra independencia, especialmente a esta generación. Aleluya, gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 32. Aleluya, gloria al Señor. Es muy conocido este texto. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Oh, aleluya. El Evangelio es también uno de los paladines de nuestra independencia. Él es el único que, hermano, al escucharlo, al oírlo, hermano, nos liberta. Ahora, aquí dice que es la verdad. Recuerde que Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el Evangelio representa a Jesucristo también, pero en otra personalidad, en la personalidad del Evangelio. Nadie puede ser libre, si no antes ha pasado por el Evangelio. Si antes no ha leído el Evangelio, si usted lee el Evangelio y se empapa del Evangelio, usted va a llegar a ser verdaderamente libre. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Por eso todo aquel que quiere leer la Biblia y quiere entender la Biblia debe empezar por el Evangelio. En este tiempo, desde que Cristo nació hasta ahora, que han pasado 2000, casi 20 años, ¿verdad? En este tiempo nadie puede ser libre si no lee el Evangelio, si no lo oye, si no lo escucha, si no atiende a Él, si no se empapa de Él, si no le interesa a Él, si solamente lo tiene como cualquier lectura bonita, no le va a alcanzar para los propósitos que Dios tiene para independizarlo y así libre podérselo llevar a un sitio donde disfrutará y gozará de la paz y de la bendición y de la gloria de un Dios que ha preparado morada para nosotros. Así es que tenemos que saber el Evangelio, empapar. Solamente son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 paladines, esos 4 fueron, hermanos, los que participaron en nuestra independencia. Y esos 4, hermanos, esos libros, ¿verdad?, declaran plenamente y disciernen plenamente lo que es la libertad. ¿Cómo se camina en libertad? ¿Cómo se debe de andar en libertad? Porque de la misma manera que Cristo anduvo en libertad, así también nosotros tenemos que andar en libertad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es importante que no se nos olvide el texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os
al Señor. Ahora, vamos a otros que fueron paladines también de nuestra libertad, porque ellos tomaron de lo que el Evangelio les dijo, lo tomaron, inspirados por el Espíritu Santo, lo manifestaron abriendo las verdades y los misterios para que lo que dijo Jesús fuera todavía muchísimo más claro, para que no hubiera nadie que se perdiera. No quiere decir con esto que lo que dijo Cristo no basta para que nosotros seamos libres. No quiere decir eso. Claro que sí basta. Pero Dios abre, hermano, el abanico de todas sus verdades para que entendamos la independencia de nuestra alma y de nuestra vida en la mejor manera, para que entonces alcancemos a comprenderla, entenderla y podamos ministrarla. Oh, gloria a Dios. Vámonos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, vamos a ver una realidad. Porque vosotros, hermanos, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando? A los hijos de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios es hermano. ¿No es cierto? Y por lo tanto es una familia. O sea, no les está hablando solamente en general. Ahora, esta libertad la recoge y la entrega solamente a quienes, a los cristianos. Esta palabra es para los cristianos, para que los cristianos comprendan y entiendan lo que es la verdadera independencia. Y Pablo se dedica precisamente a buscar, hermano, a los alcanzados por el Evangelio, para ahora darles una doctrina especial. Ok, entonces ahora nos habla a los que ya estamos comprobados de que sí, ciertamente somos cristianos. ¿Sí me explicó? ¿Quién lo comprobó? Lo comprobó el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que lo comprueba. Por eso dice claramente que un mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, ese espíritu, ese sentir que traemos los que estamos en la verdad, que ya no es malicia, es un sentir de Dios. Es el sentir de Dios que cuando alguien nos dice que es hermano y hablamos con él, el mismo espíritu que está en nosotros discierne la persona que tenemos enfrente y nos habla y nos dice que realmente si ese que estamos pensando, hablando, ya podemos tener el espíritu de discernimiento para discernir si es hermano o no es hermano. Hay un texto muy especial y muy tremendo que consigna la maldad de los cristianos que se dicen cristianos. Y el Señor dice así claramente, lléveselo en su pensamiento: si alguno que se dice hermano, así dice, si alguno que se dice hermano es adúltero, es fornicario, es mentiroso, es maldiciente, y empieza a dar una lista el texto. Hermanos que tienen, hermano, la Biblia, búsquenme ese texto, amén, para que se lo presentemos a los hermanos. Dice, con esos ni aún comáis. ¿Qué está dando a entender ahí? También es una especie de independencia. Tenemos que saber quién realmente es hermano y quién realmente no. ¿Me explico? No podemos
despreciarlos, pero sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Acabó, hasta ahí nada más. Pero una de las principales razones, fíjese bien, una de las principales razones de la comunión que podemos tener los unos con los otros es sentarnos a la mesa y participar del alimento. ¿Por qué cree usted que hay tantos restaurantes donde se tratan negocios, donde se están riendo, carcajeando, celebrando fiestas, celebrando cumpleaños y todo? Véanlo en el beat, véanlo en el Chambers, véanlo en todo eso y usted lo verá. ¿Por qué? Porque las mesas son para tener comunión entre los que se aman. ¡Aleluya! Y por esa razón, el Señor dice: con esos ni aún comas. ¿Qué quiere decir? No tengas comunión con ellos. ¿Sí me explico? Es exactamente lo que está diciendo Pablo, porque es Pablo el que lo dice. ¿Cuál es, hermana? Primera de Corintios 5:11. Primera de Corintios 5. Ah, ya lo pusieron. Ahí está, hermano. Léalo, por favor. No le estoy diciendo mentiras. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que dice, entonces es una orden del Señor. ¿Sí me explicó? Y todavía platicamos con ellos y nos reímos. No, hermanitos, media vuelta, vámonos de ahí. ¿Qué tienes que ver tú con ellos, pueblo mío? Dice otro texto. Ay, pero ¿cómo si es hermano? No es hermano. Disculpe, pero no es hermano. No es hermano. ¿Por qué? Porque le sucedió lo que le sucedió al perro. Dice Pedro. ¿Qué le sucedió al perro? Dice que volvió a su vómito. ¿No dice así? ¿No dice así? Y luego dice, para que nadie quede con duda, no solamente va a decir, bueno, eso es solamente para los varones. Y luego agrega, ahí está en segunda de Pedro, ahí agrega y luego agrega y dice, y lo de la puerca lavada que volvió al cieno, o sea, masculino y femenino, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que puede llegar el momento en que suceda eso. No debe de ser extraño para nosotros. Debe de ser algo que en realidad no se han independizado. No disfrutan de la independencia que Cristo nos dio. Alaba el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ok. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Y luego agrega, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿a quién? A la carne. ¿Sí? ¿Por qué dice que a la carne y no dice al espíritu? ¿Por qué dice que a la carne? Gálatas capítulo 5 también agrega y dice que en el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? A ver, cheque. ¿Sí? ¿Qué dice? Hermano, póngalo por favor. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, desolución. Y luego el 20 dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, en las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
de toda esta lista nos independizó Jesús. Así es que si alguien que se dice que ya es libre e independiente, pero todavía es siervo de todos estos que están allí, ¿verdad? De todos estos que están aquí, está entre comillas, que sea independiente. No da muestras de su independencia y por lo tanto está colaborado dentro de este texto del versículo 13, en donde dice: no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Alaba el nombre del Señor. ¿Sí me explico? Así es que es posible que muchos de estos quisieran de nuevo encadenarnos, porque dice otro texto: esto éramos nosotros antes, pero ahora ya sois lavados, ahora ya sois comprados, ahora ya sois otro pensamiento y otro sentir. Aleluya. Y por lo tanto ustedes ya tienen la independencia, ya son independientes espiritualmente. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 2, 16, ya vamos a acabar. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Aquí está en la pantalla. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Como libres, no teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Ahí está también que tendríamos entonces que comprender y entender hasta dónde llega nuestra libertad y hasta dónde llega nuestro libertinaje. Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Un ejemplo de lo que está pasando ahorita en México, ¿verdad? Las muchachas que tienen la libertad para ir a protestar contra todo lo que les está pasando, ese es su derecho, esa es su libertad, nadie se la puede coartar. ¿Sí? Son libres de tomar las calles y de hacer mantas y protestar, porque la delincuencia ya, hermano, hizo y deshizo con ellas. Pero no tienen, hermano, libertad para ir y romper vidrios, para ir y romper a gente inocente, a negocios inocentes que no tienen nada que ver, y sin embargo van y rompen los vidrios de los negocios, y rompen, hermano, roban, saquean, hermano. Eso ya no es libertad. ¿Eso qué es, hermano? Eso es libertinaje. Y eso Dios no lo va a permitir. ¿Sí me explicó? Así es que nosotros no podemos, tenemos que estar seguros de esa libertad. Porque entre cristianos hay libertades que parecen libertad, pero en realidad son libertinajes, ¿verdad? Por ejemplo, hemos sabido, desgraciadamente hemos sabido de iglesias que son de la alabanza, termina el culto, hacen el culto y toda la cosa, muy bien, todo, se termina y se juntan y se van a un departamento a hacer una fiesta, a tomar, a hacer todo, ¿verdad? Se van y se meten en un departamento para que nadie los vea. Creen que nadie los ve y que nadie sabe. El principal de los principales lo está viendo, se llama Espíritu Santo. Y por lo tanto, eso va a tener su consecuencia. Tiene que tener su consecuencia. Porque tenemos que ser, como dice la palabra, íntegros. ¿Qué es íntegros? Que somos lo mismo aquí que lo mismo allá afuera. Íntegros. Íntegros quiere decir que están conjuntados, que son una sola pieza, que no se vuelve, no es voluble, no se vuelve de una manera ni otra, no. No, hemos sido llamados a libertad,
a ser libres para la gloria de su nombre. Y por lo tanto no podemos usar esta libertad de tal manera que podamos provocar un libertinaje en nuestra manera de vivir. A veces el enemigo está pendiente, y no digo Satanás, digo esta carne, ¿sí? Que si verdaderamente se ha independizado, si en verdad se ha independizado, entonces tiene que tener un freno para los sentimientos que se tienen, como esta carne tiene, de decir una burla, de decir una falta de respeto, de decir, ¿cómo se llama? Una grosería de las que decíamos antes. No, luego hay que detenerla, hay que gobernarla, porque Dios nos hizo libres, no para regresar a nuestra antigua vida. ¿Cuesta? Sí cuesta. No es tan sencillo, no es tan fácil, cuesta. Y a veces hasta lágrimas de sangre. Pero es lo que nos da vida y nos da paz y nos da la seguridad de que todas sus promesas se nos den, hermano, a todos los que creemos en su nombre. Alaba el nombre del Señor. Por último, Romanos 6:22. Romanos 6:22. Esto es importante, ¿eh? Aquí está, miren. Ahí está. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Aleluya. Independencia completa. ¿Sí, verdad? Entonces ahora que somos librados del pecado, ¿verdad? Nos independizamos del pecado, ¿verdad? El grito que pegó Miguel Hidalgo y Costilla independizó a la nación de México, ¿verdad? Ahora, el grito que salió de la cruz allá en el Monte Calvario fue el poderoso grito que dijo: consumado es. ¿Sí? Consumado es. Ahora, todo el que crea tiene consumado en su vida su independencia. Ya no soy siervo de pecado, ahora siervo a un Dios vivo que ha prometido darme la vida eterna. Pero antes dice, librados del pecado y hechos siervos a Dios. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora, el esclavo no tenía voluntad. El esclavo, lo que el amo decía: límpiame los zapatos, se los limpiaba. Tállame la espalda, se lo tallaba. Cósele mi vestido, se lo cosía. Haz esto, lo otro, todo lo que quería. Inclusive, hermano, abusaban de nosotros. El pecado abusó de nosotros, ¿cierto? No tuvo misericordia ni consentimiento de nada, ¿verdad? Pero ahora ya somos libres de un siervo que no quiere nuestro mal, quiere nuestro bien. Y que por lo tanto lo que Él nos manda es justo, primero es justo y es de bendición para nuestra vida. Alaba el nombre del Señor. ¿Sí? Ahora, tenéis por vuestro fruto, o sea, ese crecimiento de ser siervo, de meternos, hermano, en obediencia con el Señor, de hacer las cosas como Él las quiere, de buscar, hermano, su voluntad y saber qué es, ¿verdad? De meternos en oración, de estar oyendo la palabra de Dios, o sea, tener comunión con las cosas de Dios va a traer a su tiempo un crecimiento, y después de un crecimiento va a traer un fruto, porque los árboles crecen, echan sus ramas, echan sus flores, pero al final dan su fruto, que es un fruto dulce, que el amo del árbol va y toma ese fruto y se lo come. ¿No es cierto? O que nosotros también un día vamos a tener que dar fruto. Ok, ese fruto
la santificación. ¿Qué es la santificación? El que te apartaron del pecado, te apartaron de la maldad. Ya ahora eres apartado de la maldad y por lo tanto has llegado a la perfección. Ya no hay nada que hacer más que el Señor decirte en el último día de tu existencia: venid, bendito de mi Padre. ¡Aleluya! Porque he preparado morada para ti. En otras palabras, ya deja esta vida que puros dolores, puros trabajos te dio y todo. Ya vente a una vida eterna donde vas a gozar y disfrutar de lo que ni siquiera por aquí, por la mente, te ha podido, hermano, pasar. En México gozamos de la independencia, pero ahorita nos está dominando la delincuencia. Entonces nuestra independencia no es tan independencia, porque todavía tenemos cosas que no hemos podido zafarnos de esto. En especial la corrupción. Y por lo tanto dice el Señor que esta tierra está maldita y por lo tanto no se va a componer, por más que quieramos, ¿no? Si antes Dios nos está ayudando para poder pasar por esta tierra en paz y en bendición. Porque Él dice en el Salmo 23 claramente: que andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Es por el Señor que está con nosotros. No nos ha pasado lo mismo que a los de allá afuera. Ahora es por su misericordia, pero el Señor nos quiere independizar de este mundo. Porque como este mundo no se va a componer y este mundo va a seguir siendo de problemas y cada día van a aumentar, pues gloria al Señor el día que el Señor nos abra sus brazos y nos diga: vente, salte de este mundo, que ya este mundo ya nos independiza de este mundo. Y entonces, como dicen muchos, descansaremos en paz. Amén, hermanos. Perdonen que los haya llevado por todo esto, pero era necesario, hermano, era necesario que entendiéramos qué es realmente la independencia. Así es que podemos decir, ¿verdad? Como dijo Miguel Hidalgo: viva México, ¿verdad? Viva Hidalgo, viva viva el, ¿verdad? Así nosotros decir: viva el Padre de los cielos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva Pablo! ¿Verdad que sí? ¡Viva la iglesia para la gloria